¿Cómo está Warp Speed? Warp Speed es, yo creo que una de las situaciones más interesantes porque como hablan de un tema hiperveloz, súper acelerado, aunque no es tan acelerado, realmente la comunicación hace que las personas que tengan miedo o que se sienten inseguros respecto a la vacuna sientan que están pasándose muchos pasos, que realmente están acelerando de más. Y se me hace muy curioso, por ejemplo, que el republicano promedio que está en contra de la ciencia, en contra del cambio climático, en contra de las vacunas, ahora está apoyando el desarrollo de vacunas. Vamos a ver en todo el mundo quiénes realmente sí se van a querer vacunar. Les vamos a decir porcentajes de algunos países desarrollados en donde no se vacunarían. El 8% de los británicos no se vacunaría. El 18% de los austriacos no se vacunaría. El 20% de los suizos no se vacunaría. ¿Y los estadounidenses cuántos? El 43% de los estadounidenses no se vacunaría. Claro que este número cambia mucho basado en tu afiliación partidista y también en tu nivel escolar. Y esto al final, ¿qué dice del mundo en general? Porque estamos hablando de la desconfianza que hay tanto entre personas a la vacuna como entre gobiernos en el uno del otro. Es mucho más fácil explicar el mundo como está ahora, viéndolo en este margen competitivo egoísta y donde sí hay desconfianza entre instituciones multilaterales, desconfianza de la población a la ciencia, desconfianza de la población doméstica a instituciones domésticas y por tanto líderes políticos de esos países se tienen que adaptar a estas realidades políticas. Sí, o sea, el tema doméstico es lo más importante además. O sea, no están pensando en yo quiero que mi país agarre más poder. No, están pensando en reelegirse o en mantener poder. Por ejemplo, Trump está en camino a perder la elección. Es la primera vez en 4 años que yo pienso que seriamente va a perder la elección. Y no es solamente tú, Diego, también todas las predicciones han estado cambiando para favorecer a Joe Biden, su principal contrincante. Entonces está haciendo Trump todo lo posible para tener un argumento para ganar la elección. Y no es solo el único, la Unión Europea tiene que contrarrestar el poder de líderes nacionalistas. Esa es su realidad política. Si fuera la Unión Europea a posicionarse como un líder solidario que le otorgara vacunas a países en desarrollo, eso le daría justificación a líderes populistas y nacionalistas dentro de sus países que ya tienen tensiones y ya quieren comenzar a fragmentar. Le da la justificación perfecta para demostrar que la Unión Europea no tiene en mente a ciudadanos europeos ordinarios. Que de hecho es el tema. Ahora la solidaridad que tienen que tener es la solidaridad europea. Y más con lo que sucedió en Europa, digo, en España, en Italia, que sintieron que no fueron atendidos por Bruselas. También en Rusia, Putin está perdiendo poder. De hecho, es una situación donde el este del país se está tratando de sublevar contra el poder político de Vladimir Putin y el gobierno chino necesita mantener una imagen fuerte, sobre todo después del desplome económico. De hecho, me compartiste que no anunciaron una predicción del crecimiento de su PIB. Sí, no, eso es algo impresionante porque todos los años el Partido Comunista Chino anuncia la predicción al Producto Interno Bruto y era algo fantástico que presumir porque la economía china por décadas ha estado creciendo a ritmos rapidísimos. Pero este fue el primer año en décadas en el que no anunciaron la predicción al crecimiento de su Producto Interno Bruto. Y no solo eso, también fueron duramente criticados desde un principio por el manejo inicial de esta pandemia. Entonces hay muchísima desconfianza y de hecho eso también explica su reacción agresiva diplomática al principio, cosa las que ya les platicamos. Sí, no, y de hecho hasta los países le pierden confianza y las empresas. Las empresas globales que antes tenían mucha presencia en China están regresando a sus países y lo que le llamamos el decoupling, o sea, como desconectar tu economía de China poco a poco va a ser un tema el próximo año. Ya quiero ser un poco más optimista y me regreso como al tema del dilema del prisionero. Irónicamente, estas aspiraciones a tan corto plazo de los líderes mundiales irónicamente pensar de una manera tan doméstica con una pandemia, que es por definición un problema global, puede empeorar la crisis de salud, porque entonces los países en vías de desarrollo que no tengan acceso a la vacuna o que no hayan sido favorecidos de alguna u otra manera, pueden tener estragos sociales que implican más migración. Y si no tienen acceso a vacuna, estamos hablando de personas que pueden ser portadores del virus a los países en vías más desarrollados que pues privilegiaron su acceso a la vacuna. Te voy a contestar a eso. Todos tienen ansiedades y miedo y quieren que se les resuelva este problema lo antes posible, porque las sociedades más ricas, los países más ricos, aún así no quieren tener el poder internacional que mantienen. Pero para hacer eso tienen que poder recuperar su economía y demostrarle a su gente
que siguen siendo el país fuerte que lo eran y que van a conseguir el tratamiento primero, porque esta gente también está ansiosa por la globalización, está ansiosa por estos cambios y fuerzas que tal vez no puedan entender y estén completamente fuera de su control. Y mientras tanto, eso, si todos los países ricos se ponen a hacer eso, le estás abriendo las puertas a muchísimo más desastre. Pero eso es lo que es. Son países con líderes domésticos que se quieren mantener en poder y van a hacer lo que necesiten para mantenerse en poder. Entonces, la gente no quiere cooperación, la gente no quiere multilateralismo. La gente quiere que les des una vacuna y que se acabe su crisis en su casa, que puedan regresar a su trabajo. Ujú. Sí, pero irónicamente, pues es un factor del miedo. O sea, el miedo hace que tú pienses que al actuar de esa manera te va a beneficiar. Cuando no se trata, no estoy diciendo que no privilegien a sus países, eso es normal. Y uno tiene que estar cuidándose a sí mismo antes de cualquier cosa. Pero que los países estén almacenando dosis de vacunas de una manera tan aborazada, se me hace que pone en riesgo muchas posibilidades de poder apoyar. Tal vez no te estoy diciendo que le des a Sudán, le des 12.000 millones de dosis. Estoy diciendo que le des las suficientes dosis para que cuiden espacios donde ya tienen mucho ritmo de contagio. No estoy diciendo que les resuelvas los problemas, estoy diciendo que dale lo suficiente para que puedan comenzar a balancearse junto a ti. Si no, vas a desbalancear todavía más la situación y vas entonces, la persona que quería decir yo ya me vacuné, yo ya estoy bien, va entonces a recibir a migrantes que necesitan moverse de esos países, van a recibir a refugiados. La situación en Líbano es un ejemplo perfecto de cómo la gente se va a empezar a ir del país. ¿Qué vas a hacer cuando sea todos los países de África subsahariana? ¿Qué vas a hacer cuando América Latina y el Caribe, que tenemos el excelente, entre comillas, escenario económico, se ve obligado a viajar a los Estados Unidos, a Europa, para mejorar sus vidas? Pues esto es lo que es un problema que ha existido desde los últimos años y la pandemia del coronavirus ha hecho que explote. Que el gobernar con miedo, que la población tenga miedo y que políticos tengan miedo simplemente por mantenerse en poder, en vez de buscar estrategias que puedan beneficiar al mundo. Igual con este dilema del prisionero, ni siquiera es que sea por pura bondad política, porque la verdad eso es muy difícil, pero de una manera en donde se pueden beneficiar ambos al trabajar juntos, deje de existir. Pero es una fosa en la que sigues cayendo y es un círculo vicioso que no se va a detener. Por ahora no. No vemos Yo personalmente no veo cómo se va a salir el mundo todavía de esto. Si la verdad no hay acuerdos, no hay estrategia, si no hay nada más de eso, pues el problema va a durar muchísimo más.